Hola, si estás viendo este vídeo es que lo estás haciendo muy bien. Gracias por contribuir en la lucha contra el COVID-19. Es importante que quites el foco de tu atención de todos los pensamientos y detalles negativos que pueden estar empañando tu tranquilidad. Pensamientos de miedo, incertezas, inseguridad, aburrimiento, agobio. Pensar en las prohibiciones, no salir, no ver a familiares, amigos, pensar que estamos solos. Esto no ayuda. No vamos a cambiar nada prestando atención a estas cosas. Acuérdate, hay cosas que no se pueden cambiar. Lo único que podemos cambiar es nuestra manera de encajarlo, nuestra actitud. Podemos hacer una lista de cosas y pensamientos que nos ayudan. Cada uno tiene que buscar los suyos. Te sugiero yo algunos. No estoy solo, estamos todos unidos en la misma lucha. Tengo un lugar seguro donde estar. Tengo mis necesidades básicas aseguradas. Existe Internet, esa gran red que nos conecta a todos. Tengo un teléfono, televisión, radio, ventana. Hay vecinos que tras años de vivir cerca se están conociendo ahora a través de las ventanas. ¿Qué es lo que nunca tengo tiempo de hacer y ahora podría? Aprender un idioma, escribir un cuento, una reflexión, aprender una receta. Es muy importante que aprendamos a reconocer nuestras emociones para poder controlarlas. Lo primero es ponerle un nombre. Cuando estamos mal, debemos tratar de poner un nombre a lo que sentimos. Rabia, tristeza, miedo, soledad. Cuando le hayamos puesto un nombre, lo escribimos. Y luego hacemos una lista de cosas que creemos que nos ha producido esta emoción. Preocupación por algo, algo que ha hecho alguien, algo que hemos hecho nosotros, no dormir, estar mucho tiempo sin hacer nada, fumar demasiado, tomar mucho café, ver demasiada televisión, lo que sea. Luego tenemos que tratar de tomar una distancia de la situación. No es fácil, pero lo puedes conseguir. Es como si tratases de verlo desde más lejos, física y emocionalmente. Un poco como una peli o un cómic, lo que a ti te sea más fácil. Deja pasar unos minutos. Respira profundamente 3 veces, despacio. Y ahora trata de analizar qué ha pasado y qué es lo mejor que puedes hacer en este momento. Puedes pensar, más tarde, cuando esté más tranquilo, trataré de solucionarlo. O realmente no tiene importancia lo que ha pasado. O estoy magnificando. O voy a cambiar mis rutinas. Beberé menos café, tomaré descafeinado, tengo que dormir más o menos. Voy a poner esa canción que me alegra. Si el problema es con otra persona, no te olvides, la regla es la misma. Si no podemos hacer que los demás cambien su actitud, podemos cambiar la nuestra. Los resultados a menudo sorprenden. Podemos aprender a contar hasta 10, utilizar el humor, sorprenderles con un cambio nuestro positivo. Piensa que cuando identificas lo que te hace daño, desde la calma, cuando no estás nervioso, puedes planificar cómo enfrentarte a esa cosa. Seguro que a lo largo de tu vida has sido capaz de vencer muchos obstáculos y ganar batallas que parecían muy difíciles. Puedes hacerlo. Al final del día, puedes apuntar tus logros y los pensamientos y cosas que te han ayudado. Te servirán para otro día. Entre todos, lo podemos conseguir.